Quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 12. Vamos a continuar estudiando la carta a los Romanos. Y antes de leerla, quiero mencionar el título de la prédica de esta mañana. Mía es la venganza, dice el Señor. Y cuando leamos vamos a entender por qué el título de esta prédica es así. Una de las cosas que es tan distintiva en el cristianismo no es simplemente que se nos pide vivir una vida santa. No es simplemente que se nos pide vivir en rectitud. No se espera del cristianismo bondad, misericordia. No es simplemente la belleza de experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas. No simplemente de poder vivir vidas que reflejan el carácter de nuestro Señor en todo lo que hacemos. No solamente ese llamado cristiano a mostrar amor, misericordia, bondad y gracia a otros, sino en el hecho que todo esto que mencioné sería totalmente imposible poderlo cumplir. Son mandamientos impracticables, inalcanzables por la mera fuerza humana. Por lo tanto, el cristianismo demanda poder divino. El cristianismo demanda poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, si no fuera por la gracia de Dios. Ningún mandamiento, ningún principio pudiera ser alcanzado. Quizás moralmente lleguemos a cumplir algo de la Escritura, pero simplemente será moral. Pero nunca bajo el poder, bajo la fuerza, bajo la dirección de Dios. Si no es por la gracia de Dios, hermanos, cumplir con esta ordenanza del apóstol Pablo es imposible. Es improbable que el hombre con un corazón pecaminoso no quiera responder a la injusticia. Sería muy difícil, incluso para nosotros creyentes, vivir bajo el estándar que Dios demanda si no es por la gracia de Dios operando en nuestras vidas. Si no fuera por la misericordia de Dios de hacernos ver. Y ten en cuenta esto mientras estudiamos estos textos esta mañana. El apóstol Pablo nos pide hacer lo que nos pide hacer, sabiendo y entendiendo que solo es por gracia, por la misericordia, la bondad, operando en nosotros y por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios nos permita vivir así, para honrarlo y glorificándolo. Oramos. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande que nos das esta mañana, Señor, de exaltar tu nombre, Señor, no solamente con nuestras voces elevándose, uniéndose en alabanza, Señor, a ti, no solamente por el hecho que tenemos el privilegio de leer tu palabra, Señor, no solamente con el hecho de que hoy es tu día, Señor, y debe ser reverenciado, honrado con honor por quien tú eres. No solamente, Dios, hoy tuvimos el gran privilegio, Señor, de remembrar, Señor, el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, pero también tenemos, Señor, la alegría, el gozo, Señor, del poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Y oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, nos ayude a caminar y por medio del Espíritu Santo haciéndonos ver y entender y aplicar tu palabra y así poder vivir para la gloria de tu nombre. Señor, si no es por tu gracia, si no es por tu misericordia, si no es por tu bondad para con nosotros, Señor, vivir de la manera que tú pides, Señor, es imposible. No lo podemos hacer. Así que Dios, obre en nuestros corazones orgullosos, Señor. Obre en nuestros corazones autocompasivos para la gloria solamente de su nombre. Permítenos vivir, Señor, de la manera que tú eres honrado y glorificado, como recientemente cantábamos. Solo tú mereces la gloria y la honra. Así que Dios, queremos vivir de esa manera para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Quiero invitarte a ir a Romanos 12. Vamos a estar en los versículos 19 y 21 esta mañana. Pero antes déjame hacerte una pregunta y contestarla con el contexto que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. El apóstol Pablo nos ha explicado, ¿no?, cómo debe vivir un cristiano en el mundo. Nos ha animado a tener una relación estrecha con Dios.
Por eso Romanos 12:1 es muy importante. Nos ha dicho cómo debe relacionarse el creyente con otros creyentes. Y en los textos de la semana anterior y esta semana nos está animando, nos está enseñando, instruyendo a cómo debemos relacionarnos y principalmente, dice el texto, con aquellos que nos persiguen. ¿Cómo debería reaccionar el cristiano ante la hostilidad, ante la persecución, ante la opresión? Permíteme recordarte un par de textos. Versículo 14 de Romanos 12 dice, bendigan a quienes los maldicen, ¿no? Esa es la forma como el apóstol Pablo espera que los creyentes respondan a la persecución y la hostilidad. Bendigan a quienes los maldicen. Versículo 17 dice, no paguen mal por mal. Versículo 19 que estaremos leyendo en un momento, nunca tomen venganza. Y eso es enfático, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, sea cual sea, dice, el cristiano no debe tomar venganza. Versículo 21, no seas vencido por el mal. Hay un reconocimiento explícito en este texto de que lucharemos con esto, ¿no? Porque dice, no seas vencido en lugar de ser vencido por esas inclinaciones de nuestro corazón. En lugar de eso, vence el mal con el bien. Esta es la manera en que el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos responder ante la hostilidad, ante la justicia, ante la reprensión, ante la opresión, ante la persecución como creyentes. Y él dice, debes bendecir a aquellos que desean el mal. Debes bendecir a aquellos quienes te persiguen. Esto es lo contrario a lo que muchas veces nos vemos inclinados a hacer o queremos hacer. Es completamente lo contrario. El apóstol Pablo sabe eso. Por eso está esta experiencia aquí, esta instrucción aquí, para que podamos experimentar en el poder de Dios, la verdad de Dios que nos hace libre y poder vivir para la gloria de su nombre. La venganza, en cierto sentido, es un deseo por justicia. ¿Okay? Y ese deseo por justicia nace de que somos imagen de Dios. Dios es justo, ¿no? Y es decir, si Dios es justo y fuimos hechos a su imagen y semejanza, el hombre desea que el mal sea castigado. El hombre desea que lo que no está correcto sea castigado. De ahí nace nuestro deseo de hacer justicia. Cuando vemos injusticias, nuestro deseo nace de que somos imagen de Dios y Dios es justo, pero debo recordarte, aunque esa es una realidad, debo recordarte otra, nosotros estamos, o el mundo, la naturaleza, es una naturaleza caída. Por lo tanto, su deseo, anhelo de justicia se verá afectado por su caída, por su condición pecaminosa. Muchas veces, aunque deseamos justicia, nuestra justicia está nublada, está entorpecida, está distorsionada por el pecado, por las ambiciones de nuestros propios corazones. No puedes pasar por alto por eso. De que nuestros anhelos y deseos de justicia se ven entorpecidos por los afectos, deseos y anhelos de un corazón pecaminoso. Tendemos a buscar justicia injusta, le llamo yo. Aunque es justicia, muchas veces nuestra justicia está siendo dictaminada por los deseos de un corazón que quizás no está sometido o anclado al carácter de Dios completamente. Entonces nuestra tendencia natural es la justicia injusta, llamémosle una justicia nublada, distorsionada. La venganza es un deseo de justicia inmediata. Este sentido de inmediatez que buscamos es lo que hace surgir la venganza. Queremos que el juicio sea ya, queremos que Dios actúe ya, y si Dios no actúa, ese sentido de inmediatez en nosotros nos obliga a querer actuar en lugar de Dios. Si alguien no es juzgado inmediatamente, según nuestro juicio, nosotros queremos juzgarlo inmediatamente según nuestro estándar de justicia. Por eso es tan importante examinar el corazón. Es tan importante examinar nuestro propio corazón. Engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? En tu sentido de justicia o en nuestro sentido de justicia podríamos estarnos engañando completamente. Entonces ese sentido de justicia es lo que alimenta, ¿no?, el sentido de hacerla ya inmediata, y cuando no pasa es donde inicia, donde florece, donde se enciende la llama de la venganza, y no queremos esperar, queremos tomar la venganza en nuestras propias manos. Queremos resolver el problema por nuestra propia fuerza.
queremos resolver el asunto. No queremos tomar a la ligera la injusticia, no queremos tomar a la ligera lo que está pasando y por lo tanto sentimos una obligación en nuestro ser de que debemos llevar a cabo la justicia, y ahí es donde nace el sentido de venganza, enojo, ira, amargura en nuestros corazones por el hecho de que simplemente no obedecer, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo haré justicia. Piensa en esto por un momento. ¿Cuál es el concepto cultural que tenemos de venganza? Para muchos es justificado. Para otros, obviamente, decimos la venganza está mal. Y si decimos que está mal, ¿cuáles son los estándares, los parámetros que estamos usando para decir que la venganza está mal? Y si está mal, ¿por qué luchamos tanto con este sentido de venganza? Piensa en eso por un momento. Y quiero animarte a leer Romanos 12, 19 al 21. Quiero invitarte a ir entonces a tu Biblia. Romanos 12, 19 al 21. Yo estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Así que dice el apóstol Pablo, versículo 19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nota el énfasis, la redundancia. Escrito está y dice el Señor. El apóstol Pablo está usando el Antiguo Testamento para hacer el énfasis aquí. Mía es la venganza, dice el Señor. Versículo 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Lo que tenemos aquí es una segunda forma de decir lo que ya nos ha dicho antes. No seas sabio en tu propia opinión, ¿no? Busca la paz, busca el bien, mientras sea posible, mientras esté en tus manos, busca la paz. No pagues mal por mal, sino se busca, procura, y entendíamos que esta palabra, procurar, era pensar anticipadamente para hacer el bien. Y el contexto es aquellos que quieren hacernos daño. Interesante, el apóstol Pablo nos sigue exhortando y animando. Lo primero que quiero que veas y notes a simple vista es ese sentido amoroso, exhortativo del apóstol Pablo hacia su audiencia. Es una súplica exhortativa, amorosa a su audiencia. Él nos pide no actuar en venganza, pero antes les dice: amados míos, amados del Señor, no cedan ante esta presión, no se involucren de esta manera, no busquen la justicia en sus propias fuerzas. Amados, ese sentido amoroso, exhortativo, es una súplica para la iglesia. Él nos pide, y la palabra de Dios nos pide, el Señor nos pide no actuar en venganza. Es un clamor a la iglesia. Es un clamor pastoral del pastor hacia su iglesia y su congregación, diciéndoles: no cedas, no permitas caer bajo este engaño y esta mentira. No vayas por ese camino, no traerá solución, no traerá satisfacción, no traerá paz. Lo que producirá en nosotros es una herida mayor. Les dice: pero amados, no lo hagas. Si tú lees detenidamente Romanos 1 hasta Romanos 12, esa es la primera vez que el apóstol Pablo les llama amados. Es un vínculo tan especial con ellos, que les ama tanto, se preocupa tantos por ellos, que no quieren verlos involucrados en este círculo vicioso, pecaminoso, que puede destruir el corazón y el alma. Y les dice: amados míos, no cedan ante tal tentación. El apóstol Pablo nos está dando una exhortación, un ánimo amoroso, pero también nos está restringiendo. Es decir, nos dice qué cosas no podemos hacer, pero al mismo tiempo nos dice: mejor haz esto, ¿no? Nos dice: no te vengues. No busques la venganza. En lugar de eso, sirve amorosamente a aquellos que te persiguen. Si tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. El apóstol Pablo, y podemos ver este mismo concepto en el verso 17. Si tienes tu Biblia, te animo a verlo. No pagues mal por mal. No retribuyas
de la misma manera en que te han recibido a ti. 12:17 dice así: nunca paguen a nadie mal por mal. Es el mismo sentido, esa misma instrucción, está siendo absolutamente enfático para nosotros y utiliza el mismo lenguaje, la misma instrucción para nosotros. Esto debe darnos claridad como creyentes, que debemos hacer algo cuando estamos bajo persecución o opresión, y no es responder bajo los mismos términos. Los cristianos no deben pagar mal por mal, mucho menos vengarse. Entiende eso, iglesia. Los cristianos no deben pagar mal por mal y mucho menos vengarse. Número 1, como cristianos no podemos ni debemos tomar la justicia en nuestras manos. Es decir, no es nuestra responsabilidad tomar la justicia en nuestras manos. Y nos vemos tentados enormemente. Nos vemos en la indignación, en la preocupación, en el estrés de las situaciones difíciles. Queremos hacer lo que pareciera ser lo más sensato y correcto en ese momento. Nuestra nación está forjada sobre venganza tras venganza. Y esos textos serán quizás difíciles de entender y aplicar, pero son blanco y negro. ¿Obedeces o desobedeces? Como cristianos no podemos ni debemos tomar la justicia en nuestras manos. ¿Eso significa que no podemos emitir un juicio justo? No, no significa eso. Eso significa que no podemos ver, racionalizar, que no podemos discernir. No, no significa eso. Dice que no tomes en tus manos lo que Dios no te ha dado a ti. La iglesia debería entonces orar más para que Dios haga. Número 2, la venganza es una usurpación del lugar que le corresponde solo a Dios. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, yo lo haré, yo intercederé. Notemos que primero no debes tomar la venganza por ti mismo, e inmediatamente nos dice que eso es algo que le pertenece a Él, no a nosotros. Nos dice, en lugar de intervenir, nos pide apartarnos para que Él opere, para que Él haga. En lugar de estorbarle a Dios, debemos dejar a Dios ser Dios y actuar con justicia justa, santa, sobre todo lo que ocurre. Lo que Pablo nos está diciendo es que nuestras interacciones con el mundo hostil, en medio de esta exhortación amorosa, ven primero a Dios. En lugar de reclinarte en tu autojusticia o inclinarte a la venganza, el enojo o la ira, rechaza tal inclinación y en lugar de eso muestra la bondad y la misericordia de Dios. La venganza es una usurpación. Quitas a Dios de su trono para ponerte a ti en el lugar que le corresponde solamente a Dios. Quiero que medites por un momento en esto porque es sumamente importante. La venganza en nuestras manos es un acto de rebelión contra Dios. No contra los hombres, no contra los gobiernos, no contra las autoridades. Es una desobediencia a Dios principalmente. La venganza en nuestras manos es rebelión. Es un acto de obstinación en contra de Dios. Llevar a cabo la venganza es una declaración contra Dios. Les estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo soy más justo que tú. ¿Sabes qué, Dios? No sé qué estás haciendo, pero no puedes ver la injusticia en este país o no puedes ver la injusticia que estoy viviendo aquí yo.
¿O no puedes ver las cosas que han ocurrido? Sea cual sea el contexto, el círculo en el que estás, tendemos a decirle a Dios, cuando queremos tomar la venganza en nuestras manos, ¿sabes qué? Apártate, porque tu juicio, tu intervención no es lo que yo quiero. Yo quiero intervenir, yo quiero actuar como Dios. Le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú no eres justo, tú no eres bueno, tú no cumples tu palabra. Por eso necesito intervenir. Tú no sabes, Dios, lo que me está haciendo X persona a mí, que necesito responderle en los mismos términos. Llamamos a Dios mentiroso cuando tomamos la venganza en nuestras manos. Le decimos a Dios, eres un negligente cuando tomamos la venganza en nuestras manos. Le decimos, no eres bueno, no eres justo, no sabes lo que estás haciendo, Dios. Por eso me quiero involucrar. Ese es un llamado del apóstol Pablo a examinar nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos tomado la justicia en nuestras manos y hemos pretendido quitar a Dios de su trono y nos hemos puesto a nosotros en el lugar de Dios? Deja a Dios ser Dios. Muestra el amor, la misericordia por medio de su poder para la gloria de su nombre. La venganza en nuestras manos es incredulidad. La venganza en nuestras manos es orgullo. La venganza en nuestras manos es un rechazo a la justicia de Dios. Permíteme repetir esto para ti. La venganza en nuestras manos es incredulidad. No crees que Dios hará justicia. Vuelve a leer lo que dice el texto. Mía es, yo haré, dice el Señor. El hecho de que tomamos la venganza en nuestras manos, en nuestros términos, bajo nuestra justicia, le estamos diciendo a Dios, yo no te creo nada, Señor, que tú harás. La venganza en nuestras manos es orgullo. Le estamos diciendo al soberano, te equivocas porque esperas. La venganza en nuestras manos es orgullo. Pensamos que nosotros podríamos tomar mejores decisiones que Dios. La venganza es un rechazo a la justicia de Dios. No quiero que tú ejerzas justicia, Señor, porque algo se te va a olvidar a ti, Señor. Yo quiero hacerlo. Pensamos que nosotros somos más justos que Dios y pensamos que ejercemos mejor justicia que Dios. La venganza es robarle la gloria a Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo haré. Es un robo de las atribuciones que solo le corresponden a Dios. La última vez que recuerdo esto, tú y yo no somos Dios. No somos Dios. Y nos vemos tentados a quererle robar el honor y la gloria a Dios. Cuando nos vengamos, estamos declarando abiertamente que no confiamos en Dios, no creemos en Dios. Somos incrédulos de esa manera. No creemos que Dios cumplirá su palabra, no creemos que Dios cumplirá sus promesas, no creemos que Dios hará justicia. Acusamos a Dios de ser pasivo y negligente, indulgente, esperando que reaccione a nuestras ofrendas. Cuando nos vengamos, acusamos a Dios de mentiroso. Note el texto. ¿Qué nos dice el texto? ¿De quién es la venganza? Mía. Ahora te pregunto, ¿la venganza es mala? ¿De quién es la venganza? No puedes acusar a Dios de hacer algo malo. En tus manos, la venganza es altamente destructiva, pecaminosa. Pero en las manos de Dios es un juicio justo y santo. Dios juzgará correctamente. Dios no se equivocará. La venganza, en este sentido, en las manos de Dios no es pecaminosa, pero en nuestras manos, ejercida por nuestros principios, incluso aún morales, rápidamente se puede convertir en algo destructivo. Se puede convertir en algo pecaminoso en nuestros corazones. Tú y yo no estamos llamados a vengarnos, sino a confiar y creer en Dios. Tú y yo estamos llamados
a confiar y creer en Dios y no vengarnos. Déjame decirte que las ciencias que estudian el carácter y la forma en cómo el hombre piensa falla radicalmente en el sentido de que siempre se enfoca en los síntomas de las personas y nunca en la raíz del corazón. La venganza es un fruto que viene acompañado de comportamientos pecaminosos en nosotros, que está siendo alimentado por raíces pecaminosas en nuestros corazones. La venganza es visible, pero manifiesta muchas cosas que ocultamos en el corazón. Y la venganza puede manifestarse de muchas maneras, desde la crítica, desde los insultos, desde las burlas, hablar de manera irónica de alguien, miradas de odio hacia alguien, desprecio, murmuración, el chisme, incluso el deseo de golpear o llegar a golpear a alguien o mandar a golpear a alguien. Simplemente son manifestaciones, algunas visibles, de la venganza. Son frutos de un corazón corrupto en nosotros, no en Dios. Golpear, robar, amenazar, cualquier manifestación en la que tú deseas ser resarcido por un sentido de injusticia, por un sentido de merecer, por un sentido de derecho, es simplemente algo más profundo está hablando en tu corazón, no simplemente el chisme. Generalmente esos frutos vienen acompañados de comportamientos que están siendo alimentados por raíces profundas en nuestros corazones. Y esas raíces vienen acompañadas con ira, con enojo, con amargura, con resentimiento. Y por supuesto, muchas de ellas en un sentido altamente pecaminoso. Permíteme hablar un momento sobre el enojo. El enojo en sí no es malo. Dios se enoja, ¿no? Jesús se enojó y no puedes acusar a Dios ni a Jesús de pecar. De hecho, en la Escritura, en Efesios, nos anima a los creyentes, ¿no?, a no permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo. No se ponga el sol sobre tu enojo significa no lo alimentes, no lo contemples, no lo alientes en tu corazón. Fácilmente el enojo justo en nuestros corazones puede convertirse en enojo pecaminoso y dando lugar a la venganza en nosotros. Podríamos fácilmente justificar muchas cosas bíblicamente y decir estamos enojados y usar eso para que dé lugar en nuestros corazones un enojo pecaminoso que nos lleve al punto de la venganza. El enojo pecaminoso rápidamente, fácilmente se puede convertir en ira pecaminosa, y la ira tampoco es algo malo, porque Dios es un Dios de ira. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que necesitamos más someternos al señorío de Dios en lugar de dejar correr nuestras emociones o nuestros juicios sin someternos al carácter de Dios. Fácilmente nuestro enojo se convierte en un enojo pecaminoso, fácilmente nuestra ira se convierte en ira. Puede ser una ira que inicia siendo justa, pero rápidamente se puede convertir en una ira iracunda, pecaminosa, una explosión. La ira es juicio. Es una forma en la que respondemos de manera activa. La ira es una respuesta contra algo que implica un juicio moral negativo. Y con el hecho de decir juicio moral negativo no estoy diciendo que es pecaminosa, sino que respondemos a aquellas cosas que nos parecen negativas y que necesitan ser juzgadas correctamente. La ira es un juicio, el enojo es un juicio que hacemos. Respondemos de manera activa, y ese juicio negativo, moral negativo, no significa simplemente que estamos mal, sino que empezamos viendo aquello que nos parece incorrecto, lo evaluamos según nuestro sistema de valores y decimos eso no es lo correcto. Pero el problema con nosotros es que queremos tomar en nuestras manos la justicia.
La ira en nosotros surge como consecuencia de lo que creemos. El enojo en nosotros surge como consecuencia de lo que nosotros creemos. ¿Por qué te enojas cuando alguien se te mete en el tráfico? Porque tú estás diciendo, yo estoy aquí, este es mi derecho, este es mi vía. Tienes un juicio sobre eso, ¿no? Y te enojas sobre eso. El problema es que permitimos no balancear nuestro juicio sometiendo nuestro carácter al Señor. Permitimos y alimentamos nuestro juicio y nuestras demandas porque no estamos, como dice Romanos 1 y 2, y es tan importante para entender este texto, que tiene que estar sometida nuestra vida por completo, siendo nosotros un sacrificio vivo y agradable al Señor. La ira en nosotros surge como consecuencia de lo que creemos, es decir, surge de nuestro sistema de valores. La ira responde a nuestras convicciones y expresa nuestros motivos y creencias. Por eso es tan importante para el cristiano que su mente esté siendo renovada constantemente. Es imposible para un cristiano no ver lo que pasa afuera y no juzgar justamente. Y debe hacerlo. Pero no debe robar el lugar que le corresponde a Dios. ¿Sí entienden lo que quiero diciendo? No es un ciego. El cristiano no es un ciego que no puede emitir un juicio correcto. Lo que es pecado, donde sea que se haga. No importa quién lo haga. ¿En qué nivel? ¿En qué estrato? Pecado es pecado. Y el cristiano debe saber lo que es pecado es pecado. Pero la Escritura no me manda a mí a tomar la justicia en mis manos. Pero sí puedo decir lo que es pecado. Y sí puedo orar para que Dios se glorifique a través de las situaciones difíciles y las circunstancias que Dios nos pide experimentar como iglesia. Y la razón por la que hemos fracasado tanto como iglesia es que no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Ni estamos ejerciendo juicio justo, ni enojo justo, ni ira justa, sino estamos permitiéndonos que nuestros deseos y anhelos salgan a la luz y querer tomar la justicia que no nos corresponde. Decía Richard Baxter, un antiguo puritano, la ira es la reacción del corazón con apasionado desagrado contra algo que consideramos un mal que nos aleja del bien que deseamos. Es raciocinio, es la inteligencia espiritual aplicada en el diario vivir del creyente. La ira es juicio. Pero qué tal que no solamente respondemos a la indignación, no solamente con ira, no solamente con enojo, sino que también acompañamos generalmente nuestro enojo pecaminoso, nuestra ira pecaminosa con amargura en nuestro corazón. ¿Cómo sabes si estás luchando con amargura? Solo piensa por un momento en esto. Si inviertes cantidad de energía y pensamiento, tiempo en decepciones triviales, entonces es muy probable que hay creciendo en tu corazón una raíz de amargura. Si eres altamente irritable, en tu corazón está creciendo una raíz de amargura. En la Biblia la palabra amargura se suele relacionar con el sentir amargo, ¿no? Por eso amargura. Pero cuando Hebreos 2 y 15, lo vamos a leer en ese momento, nos enseña un principio. Dice Hebreos 12:15, cuídese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Pero nota lo que dice el autor de Hebreos, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La amargura en general es herida, es cortar. Amargarse se puede traducir como cortar. Y es una herida que nos hacemos nosotros mismos. Es decir, cuando alguien nos lastima y nos amargamos, hiere nuestros corazones, hiere nuestras vidas, pero tenemos dos opciones. O dejar que esa herida produzca un fruto de amargura en nosotros, o no permitir que esa semilla sembrada en el corazón brote como una raíz de amargura. Y esto no lo puedes hacer en tu fuerza. Necesitas depender y confiar en el Señor.
necesita descansar en su justicia. ¿Cuántas historias podríamos tener en este grupo de personas de dolor, de tristeza, de indignación? Podríamos incluso tener un foco común de indignación entre nosotros como nicaragüenses. Pero lo que el autor de Hebreo nos dice, no permitas que la amargura, las heridas en tu corazón produzcan frutos en tu corazón. No solamente la ira injusta, no solamente el enojo pecaminoso, pero que lleguemos al punto de ser hombres y mujeres amargados. La amargura es el resultado de la falta de perdón en nuestros corazones. Decía un autor que vengarse es tomar veneno, nosotros tomar veneno para que el otro que hizo la ofensa muera. Efesios 4:31 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. La amargura, el enojo, la ira pecaminosa, el enojo pecaminoso es el resultado de un corazón que no quiere perdonar, no desea perdonar. Estás dedicando tiempo, estás abonando la semilla en tu corazón. ¿Qué saldrá de un corazón con una raíz de amargura, frutos de amargura? Pastor, ¿cómo sé que hay amargura brotando en mi corazón? Déjame responder tu pregunta con preguntas. ¿Tienes dificultades para resolver conflictos? Si tienes dificultades para resolver conflictos, hay una raíz de amargura creciendo en ti. ¿Eres rápido para perdonar o pedir perdón o no? Porque si no eres rápido para perdonar o pedir perdón, hay una raíz de amargura en tu corazón. ¿Has cometido actos de venganza? ¿Explícitos, implícitos? ¿Pecados de omisión o comisión? Jesús dijo en el Sermón del Monte que incluso odiar era como equivalente a matar o asesinar. Entonces, ¿has tenido deseos de venganza, anhelos de venganza y no has venido al Señor para que Dios reforme, restaure tu corazón por medio del Evangelio? Hay una raíz de amargura en tu corazón. No quieres verla, pero está ahí. ¿Tienes arranques de ira por situaciones sumamente superfluas? Como alguien se metió en la fila del banco. ¿Qué pasa? No pasa nada. Pensamos que nuestro tiempo es más valioso que otros. Es cierto, a mí me enoja, me molesta, me indigna. Pero tengo que orar en mi corazón para no explotar. Y que eso no cargue mi corazón. O llene mi corazón de enojo e ira. Y vengo irritado. O salgo quizás tarde de la oficina y voy a mi casa y hay un tráfico y no nos dejan pasar, no nos dejan continuar. Y vengo y empiezo a sacar mis actos de justicia. Y llego a mi casa irritado, enojado, y lo único que pasó fue alguien se metió en la fila, que no tiene nada que ver con mis hijos ni mi esposa. Pero está la amargura ahí en mi corazón. ¿Tiendes a responder con sarcasmo hiriente a esta persona que te hirió? ¿Tiendes a verla de manera indiferente? Aquel que te hirió, te lastimó, te ofendió, actúas de manera crítica hacia él. Todo lo que hace te molesta. ¿Cómo lo hace? Incluso las cosas buenas dicen, lo hubiera hecho mejor yo. Eso es una raíz de amargura en tu corazón. Actúas de manera crítica y condenatoria. Eres intolerante, impaciente y condescendiente con las personas. Las tratamos como ignorantes. ¿Eres o te encuentras hipersensible? Cuando tocan el asunto, cuando es sobre el asunto, tiendes a estallar, explotar. Hay raíz de amargura en tu corazón. Y necesita ser tratada correctamente. Ese es mi problema generalmente con la psicología. No tratan bien el problema. No quiero ofender a nadie, pero simplemente se quedan en las ramas. Nunca es sobre el corazón.
Simplemente son cuáles son los síntomas, cuáles son los frutos. Ok, necesitas hacer lo contrario. ¿Estás desanimado? Entonces anímate. No, a veces necesitas escarbar, ir al corazón, a lo profundo del corazón. Y saber que quizás hay ira, en esa depresión hay ira, en esa actitud iracunda, quizás lo que hay es miedo y temores profundos en el corazón, que solo por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios y el Evangelio pueden salir a la luz. Muchas de tus reacciones son comportamientos pecaminosos que pueden llevarte al punto de querer hacer algo en contra de alguien y pensar que eso es justificado porque está bien para ti o es justo para ti, pero necesitas examinar tu corazón a la luz del Evangelio. Pastor, para usted es bien fácil decir eso, ¿no? Usted no sabe lo que me han hecho. Tienes toda la razón. Yo no sé qué te han hecho. Pero diría que estoy seguro de que lo que te hizo esa persona a ti jamás, nunca se comparará a lo que tú le has hecho a Dios. Nunca se comparará a tu pecado en contra de Dios. Solemos ponernos en esa categoría en la que somos altamente ofendidos. Entonces, los actos de venganza pueden estar siendo alimentados por ira pecaminosa, enojo pecaminoso, amargura y resentimiento en nuestro corazón, pero todo eso nos está llevando a un punto: falta de perdón. En nuestros corazones, falta de perdonar, falta de entender el Evangelio. Si tú has sido perdonado y eras enemigo de Dios, y en su misericordia Dios nos amó cuando éramos enemigos, tu ofensa era abismalmente mayor que cualquier ofensa de cualquier hombre en esta tierra. Nunca nuestra falta, nunca el pecado de alguien más hacia nosotros será más grande que el pecado de nosotros en contra de un Dios santo. Ese es el problema con el cristianismo de nuestra Nicaragua. No conocemos a Dios. Pastor, para usted es fácil decirlo. Quizás a usted nadie le ha hecho nada. Puede ser. Pero no se trata de mí. ¿Sí? Por muy doloroso, por muy triste, por muy traumático, hermanos amados, jamás estaremos en la misma categoría de Jesucristo. Acusado falsamente, injuriado falsamente, sin pecado en la cruz, jamás estarás en la misma categoría. Y si Dios en su misericordia fue a la cruz sufriendo la muerte de cruz, sin pecado, sin mancha, para darnos redención, ¿quién eres tú para negar el perdón a alguien más? ¿Notas ahora la tensión que hay? Porque tú, en tu indignación, te has puesto más alto que Dios. ¿Sabes qué pienso? Que las personas me suelen decir: no puedo perdonar. No. No quieres perdonar. Prefieres vivir con esa identidad amarga, sujeta a esas raíces, en lugar de simplemente confiar en el poder de Dios. Solemos ser como Jonás. Jonás fue enviado a predicar a un pueblo que era adverso al suyo. Y Dios le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive y predícale. ¿Y Jonás qué hizo? Se levantó inmediatamente, pero fue en una dirección contraria. Lo que tenemos en las iglesias son un montón de Jonases modernos que no obedecen lo que dice la palabra de Dios, que pelean con Dios. ¿Y qué le dice Jonás? ¿Por qué huí en la dirección contraria después de Dios traerlo de regreso a la orilla? Señor, yo sabía que tú harías esto, porque eres grande en misericordia y en bondad. Jonás no quería predicar para que Dios no perdonara. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 24, nos dice así:
Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, nuestro ejemplo. Dice, dejándoles ejemplo para que, ¿qué dice? Para que los creyentes sigan sus pasos. El contexto de Primera de Pedro es persecución. Para que sigan sus pasos. ¿Cuál es paso, pastor? Versículo 22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba. Él era el Hijo de Dios. Siendo escupido. Era la mofa del momento. Burla tras burla, golpe tras golpe. Solo piensa en ese momento si eres padre de familia y miras que a tu hijo le están haciendo eso. ¿Qué haces tú como papá? Intervienes. Quieres protegerlo. Pero nota el profundo acto de gracia y amor y misericordia del Padre y del Hijo que no interviene en ese momento para que tú y yo pudiéramos sentarnos a escuchar esto y ser salvos por la misericordia de Dios. Pero negarnos a perdonar. ¿Qué está pasando con nuestro cristianismo? Que sí queremos recibir el perdón, que sí queremos beneficiarnos de la gracia y la misericordia de Dios, pero no queremos extender misericordia y gracia de Dios. Dios no mandó a la iglesia a repartir golpes, sino predicar el evangelio para aquellos que están adversos al evangelio puedan ser alcanzados por el poder de Dios y puedan arrepentirse de sus pecados. El problema del cristianismo moderno es que se ama demasiado a ellos mismos y piensan que todo gira alrededor de su cristianismo. Necesitamos arrepentirnos de nuestra arrogancia. Necesitamos clamar por los opresores. Falta de perdón en nuestros corazones es falta de entendimiento del evangelio. Tú has recibido misericordia y gracia. Efesios capítulo 2, cuando estábamos enemigos de Dios, Dios nos dio vida en Jesucristo. ¿Y tú te niegas a extender perdón a aquellos que te ofenden cuando tú eras el más grande y desgraciado ofensor de Dios? Me recordé de una historia de John Gessner, que fue maestro y mentor de R.C. Sproul. En una de sus prédicas él dijo, nuestra condición es que en nuestro pecado nosotros somos ratas. A la semana siguiente alguien se quejó de la prédica de John Gessner y él dijo, tienes razón. Vino al púlpito esa semana siguiente y dijo, quiero pedir perdón a las ratas porque somos peores. Esa distorsión que tenemos de quiénes somos nosotros delante de un Dios santo es lo que nomás nos va a empujar a querer defendernos y actuar en nuestras fuerzas. Por lo tanto, examina tu corazón. Quizás hoy en tu corazón, tras esa sonrisa, está enojo pecaminoso. Hay enojo pecaminoso. Quizás tras esa amabilidad hay amargura profunda en tu corazón. Quizás tras tu juicio, lo que hay es falta de perdón. Y sabes que detrás de la falta de perdón, no solo la ira pecaminosa, el enojo pecaminoso, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, hay algo más que solemos esconder. Y es que nos cuesta admitir que estamos enojados con Dios, indignados con Dios, molestos con Dios, enojados con Dios. Examina tu corazón. Solo necesitas examinar la última semana, incluso hoy en la mañana. ¿Cómo estás realmente? ¿Realmente has creído y entendido el evangelio? En Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Los deseos de venganza es un peso que no puedes llevar. La ira pecaminosa, el enojo pecaminoso y la amargura es algo que no puedes llevar. La falta de perdón. Sus discípulos le preguntaron a Jesús, Señor Jesús, ¿tenemos que perdonar
¿Hasta 7 veces? ¿Qué le respondió Jesús? No. 70 veces 7. Y no empieces a hacer el cálculo si ya hiciste eso con aquella persona. Él está diciendo, simplemente no lo calcules, solo hazlo. Solo perdona al ofensor. Estoy 100% seguro, sin equivocarme, de que tu ofensa en contra de Dios es abismalmente más grande que cualquier ofensa en contra tuya. Porque ninguno de nosotros aquí es más grande, es mayor que Dios, ni más santo que Dios, ni más justo que Dios. Pastor, es que usted no sabe que siguen criticándome y continúan criticándome y siguen y siguen y siguen. ¿No es lo que tú y yo hacemos a diario en nuestro pecado? Y seguimos ofendiendo a Dios y seguimos ofendiendo a Dios. Y Dios, por su misericordia y gracia, nos sigue extendiendo su amor y misericordia para con nosotros. ¿Quién eres tú? Simple mortal. La venganza ejercida por Dios será mucho mejor. Y este sentido de mucho mejor no es en el sentido de que espero que Dios lo haga. El sentido de que su justicia será justa. Que su justicia será mucho mejor que mi justicia. Entonces el llamado del apóstol Pablo es que él me está llamando como iglesia, como congregación a obedecer, quitarme de en medio y dejar a Dios ser Dios, que Él ejerza su justicia y su juicio. Él es mejor en eso que yo. Que todos nosotros juntos. Apartarnos y dejar que Dios opere y actúe es un acto de fe y confianza en el carácter de Dios. Dios lo hará. Dios se encargará, Dios lo manejará y lo hará mejor que yo y mejor que nosotros. Y debido a eso podemos descansar en la justicia de Dios. Amados míos, amada iglesia, pueblo de Dios, dice el Señor, hijo mío, yo me encargo. Déjalo en mis manos. Yo lo haré. Confía en mí. El clamor detrás mí es la venganza. Yo lo haré, déjalo en mis manos. No se escapará el opresor. Pero ten misericordia. Porque en el mismo texto que nos dice que Dios es fuego consumidor y las referencias al Antiguo Testamento nos están recordando de que aquel que juzga correctamente también es grande en misericordia y bondad. Si hoy nosotros podemos deleitarnos en la misericordia de Dios y la bondad de Dios, ¿por qué no queremos que aquellos que nos ofenden puedan recibir la bondad y la misericordia de Dios? La justicia de Dios será mucho mejor. Hebreos 10:31 nos debe ayudar a entender algo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Todos de ustedes van a decir amén, pastor, amén. Y espero que caiga ese desgraciado. No, entiende el texto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un cristiano que entiende este texto orará más por aquellos que ofenden a Dios. Porque saben que no pueden jugar con Dios. Entonces este texto debe traernos a temor en nuestros corazones. Es un sentido de alivio por un lado porque Dios se encargará. Tenemos un Padre protector que nos ama, iglesia, que nos ha dicho que nunca nos abandonará. Entonces, ¿cuál es el temor? Pero debe haber un sentido de compasión en nosotros como cristianos. Porque todo aquel que no se arrepienta de sus pecados estará de frente al Dios vivo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No solo debemos abstenernos de vengarnos, sino que debemos actuar con bondad y misericordia. Esos actos son actos tangibles, no solamente pensamientos. El apóstol Pablo dice, si tiene hambre, espero que Dios le dé de comer. No dice eso. Si tiene sed, espero que alguien le dé agua. No dice, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Son actos tangibles. Te humillas ante el poder de Dios, no ante los hombres. Versículo 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos se amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso, pastor? No te pierdas en los detalles. Dale de comer y dale de beber. Ya te explico qué significa eso.
Muchos dicen que es el juicio de Dios sobre ellos. Muchos piensan que es sobre la vergüenza que pasarán aquellos a quienes servimos. Pero creo que el contexto nos dice más información sobre cómo entendemos los carbones encendidos. Y el versículo 21 dice, ¿qué dice el versículo 21? Leámoslo rápidamente. Romanos 12, versículo 21. Eso es lo que creo yo puede ayudarnos a entender mejor los carbones encendidos. Porque dice así: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Esa es la forma en que los cristianos dominan el mal, haciendo el bien para los demás. Punto número 4, el servicio gentil, bondadoso y lleno de gracia es la forma en que el apóstol Pablo quiere que respondamos al insulto, a la persecución. Es la forma de vencer el mal. Son los carbones encendidos. Sí, algunos de ellos vendrán a vergüenza y serán llamados al evangelio, como cuando el apóstol Pedro le dice a la esposa que sirva al esposo inconverso, que a través de su testimonio ella pueda ser ganado para el Señor, y puede ocurrir. Pero en el contexto entiendo que esta es la manera en que Dios quiere que nosotros actuemos y no nos dejemos vencer. Hay una lucha, hay una batalla. Por eso necesitamos regresar a Romanos 12, 1 y 2 y someternos al señorío de Cristo. Necesitamos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. Aléjate de la Escritura un momento y estarás perdido en el siguiente. Aléjate de los preceptos de Dios y estarás estableciendo tus propios preceptos. Y es lo que solemos hacer en nuestro cristianismo. El servicio gentil, amoroso y bondadoso, lleno de gracia, es la forma de vencer el mal. Un cristiano que no descansa en el Señor, que no confía en el Señor, que no produce amor, que no es generoso. Repito esto: un cristiano que no descansa en el Señor, que no confía en el Señor, que no produce amor, que no da amor, que no es generoso con otros, que no muestra humildad y quebrantamiento, que no persigue la paz, que no ofrece perdón, que no da perdón, entonces es todo menos cristiano. No es suficiente abstenerse de vengarse. La libertad real está en servir con amor a quien nos ofende. ¿No fue lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No fue lo que dijo Esteban siendo lapidado con la aprobación de Saulo de Tarso? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo esa impresión de que este texto era muy, pero muy particular para el apóstol Pablo. Perseguidor de la iglesia, dice en Filipenses. Fariseo de fariseos. Él aprobó la muerte de Esteban y él debe escuchar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en su persecución fue alcanzado por Dios. Y en lugar de ser un perseguidor, se volvió un predicador, llamado a servir a los gentiles. El apóstol Pablo está consciente de que queremos responder en nuestra fuerza. Él sabe nuestra lucha, Él sabe nuestro corazón. Él experimentó esto cuando estaba aprobando la muerte de Esteban. Pero Dios le alcanzó por su gracia y su misericordia. Solo piensa por un momento si Esteban hubiese respondido en los mismos términos. Déjame darte otro testimonio. ¿Conoce la historia de Jim Elliot? Jim Elliot era un misionero en Ecuador y fue asesinado por la tribu a la que quería llevarle el evangelio. No solo él, sino el grupo de misioneros que estaban con él. Ponte en el lugar de su esposa Elizabeth Elliot. Si hubiese permitido que su ira, enojo pecaminoso, amargura en su corazón, falta de perdón y enojo en contra de Dios le hubiese llenado su corazón. ¿Sabes qué hizo Elizabeth Elliot? Se mudó cerca de esta tribu para aprender más sobre esta tribu. 2 años después de la muerte de Jim Elliot, se mudó a la tribu con los responsables de la muerte de su esposo. ¿Y sabes qué hizo? Predicó el evangelio. ¿Y sabes qué pasó? La comunidad
se rindió al Señor, incluyendo aquellos que habían matado a su esposo. G. Eliot decía, no es tonto quien da lo que no puede perder, lo que no puede conservar, perdón. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Vence el mal con el bien. El servicio gentil, bondadoso, lleno de gracia es la forma de vencer. ¿Cómo hacemos eso, pastor? Descansa en el Evangelio. Descansa en la misericordia de Dios. Recuerda Romanos 11, el final. Debido a la gran misericordia de Dios. ¿Cuánta misericordia te ha tenido Dios a ti? ¿Cuánta? ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios de ustedes, iglesia? ¿Y nosotros no podemos mostrar misericordia a los demás? Descansa en el Evangelio, en la misericordia de Dios, descansa en la obra de Cristo. Sin pecado, sin mancha, tomó el lugar que tú y yo merecemos. Por nuestra obstinación, por nuestro pecado y por nuestra rebelión. Pero no solamente descansa en eso, descansa en la justicia de Dios. Dios hará. Permíteme terminar con Efesios 4:30 a Efesios 5:1. No entristezcan al Espíritu Santo, por el cual fueron sellados para el día de la redención. El deseo de venganza en el corazón de un creyente, que me parece anticristiano, y si pasara, es una ofensa constante al Espíritu Santo en el corazón. No lo ofendas. Por lo cual ustedes fueron sellados para el día de la redención, sea quitada de ustedes, que dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Así como también dice, Dios los perdonó a ustedes. La dificultad de perdonar a otros, cual sea su ofensa, es un gran indicativo de que quizás tú no has alcanzado el perdón de Dios. No lo entiendes, quizás lo racionalizas en tu mente, pero no está en la profundidad de tu corazón. Medita en eso. ¿Por qué me cuesta perdonar el abandono de mi padre? ¿Por qué me cuesta perdonar el rechazo de mi madre? ¿Por qué me cuesta perdonar la traición de mis hermanos, de mis hermanas, de mi tío? ¿Por qué me cuesta perdonar el abuso sexual de mi abuelo, de mi abuela? ¿Por qué me cuesta perdonar la traición de mis compañeros de trabajo? ¿Por qué me cuesta perdonar lo que ha ocurrido en este país por años? ¿Qué dice el verso capítulo 5? Dice, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿A qué te recuerda este pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 2? Correcto, Romanos 12, 1 y 2. Dice que Dios se entregó como ofrenda agradable a Dios. Y tú y yo debemos ser imitadores de Cristo, como nos enseña Romanos 12, 1. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el gran privilegio de venir a tu palabra y Dios, ayúdanos a entender, Señor, la necesidad que tenemos del Evangelio hoy, Señor. Ayúdenos a ver, Señor, la profundidad de las heridas en nuestros corazones. Hay un montón de reacciones, Señor, en nuestras vidas que están llevándonos, Señor, a comportamientos pecaminosos. Hay fruto en nuestra vida pecaminoso de comportamientos pecaminosos. Pero Dios, hay mucho más de lo que vemos. Es como un iceberg, Señor, como un témpano de hielo que podemos ver lo que está encima, pero no podemos ver lo que está bajo el agua, Señor, y esas son las raíces.
Ayúdenos, Señor, por medio de su palabra, del evangelio, de entenderlo correctamente y aplicarlo correctamente, y vivirlo como tú demandas, de ver las raíces pecaminosas que están gobernando nuestras acciones, esa falta de perdón en nosotros, Señor, ese enojo, Señor, esa ira, esa amargura y tantas cosas más, Señor. Pero ayúdenos a entender el evangelio radicalmente en nuestros corazones para la gloria de su nombre. Y que seamos imitadores tuyos, como hijos tuyos, andando en amor como Cristo nos amó y se dio así por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Y tú nos has llamado a hacer eso con nuestras vidas prácticas todos los días de nuestra vida, para la gloria de tu nombre. Te pedimos, orando, Señor, esto, porque sabemos que lo necesitamos y que en nuestra propia fuerza no podemos. En tu nombre oramos, Dios. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.